Bien. ¿Ustedes ahí están viendo la presentación? Sí, Carlos, sí, sí, Bien. se ve bien. Ok, porque yo acá no la veo. Ah, acá. Eso. Tenía que cambiar una configuración. Bien. Denme un segundo. Ahí tengo a alguien, no lo puedo. Ahí está. Ahí está, Carlos, ahí se ve. Este, Sí, sí. estoy haciendo. Esperando que porque justo me aparecen ahí un par para que los admita, entonces ahí estamos. Bien. Ahora lo que no me está dejando es mover la presentación. Ahí volviste al principio. Sí. El tema es que yo ahí no estoy viendo nada. Veo solamente la presentación en mi compu. Claro, ahí tenés la presentación. Ahí Sí, demora. Vos cuando ahí está. tiene un efecto tardío. Ahí Ahora, está. Claro, pero ahí va la etapas, se ahí ya dice. me adelanté demasiado. Claro. Oh, bueno, mientras tanto vienen llegando, así que le damos tiempo a lo que. Ahí volvemos al principio. Esto cuando uno no es. Uno cree que sabe manejarla, pero no entiendo por qué ahora no me deja pasar. Salvo que salga y la vuelvas a... Es lo que. Claro. Ahí vamos. Ahora no están viendo. Estamos viendo todo el power ahí sí, se la primer filmina. Ahí está. Ah, no, volviste al principio. Sí, a la presentación. Ah, No, el problema es que yo no veo nada en el. Ahí está. O sea, no puedo ver la filmina y a ustedes al mismo tiempo. No sé por qué. Bueno. eh,
Voy a cortar un segundo o sea, voy a quedar yo sin... No me van a ver a mí, En pero yo sigo la pantalla. presentación. ¿Eh? Bien. Sin video. Ahí siguen viendo. Sí, sí, exacto. Bien. Entonces, vamos a arrancar. Bueno, la cuestión de hoy vamos a ver dos temas que son la base para después poder desarrollar todo lo que es la normativa propiamente dicha en materia de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia de Santa Fe. Lo primero que tenemos que tener idea, digamos, o definir en términos generales, es entender justamente lo que definimos como un servicio público en la República Argentina. Existen infinidad de definiciones, tanto a nivel internacional como en la República Argentina. Muchas veces esas definiciones han ido variando en relación a las épocas políticas y económicas de nuestro país, y que por lo tanto iban buscando, entre comillas, justificar la manera de regular justamente un servicio público. A mí me gustó esta definición que dice que el servicio público es toda actividad económica, regular, continua y uniforme que persigue el propósito público de satisfacer eficazmente las necesidades materiales colectivas, a cuyo aseguramiento está obligado el Estado, tanto a través de la prestación per se o por los particulares, delegados, para alcanzar el bienestar general y cuyo sujeto a acreedor es el contribuyente del erario público, titular del derecho fundamental del acceso al servicio y como usuario a la prestación efectiva del mismo, con preponderancia de sus intereses económicos con relación al sistema de potestades estatales y los derechos del prestador privado del servicio en un régimen especial de derecho público. Esta definición implica o tiene como consecuencia un montón de cuestiones que después deben verse reflejadas en los marcos regulatorios, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero bueno, lo importante, estamos hablando de actividades económicas que tienen que ser prestadas en forma regular y continua. ¿Sí? Ya vamos a ver alguna definición de estas cuestiones. Que tiene que perseguir, satisfacer un propósito público. Y acá es donde empezamos a tener lo que nosotros en derecho llamamos, ¿cómo es? Términos jurídicamente indeterminados. ¿Sí? ¿Cuál o cómo hacemos para saber cuáles son los propósitos públicos o qué actividad tiene un propósito público? En algunos casos eso es bastante sencillo, la salud, la seguridad, pero después cuando empezamos, bueno, la prestación del servicio de agua potable y saneamiento podemos definirlo como un propósito público bastante sencillo. El transporte, y ahí empezamos. El transporte bueno, hay un interés público que en algún momento se pone en juego y sí. El servicio de Internet hoy en día es un interés, podríamos calificarlo como un fin público, una necesidad colectiva, el acceso al Internet. Y podríamos decir que cada vez más, si como viene ocurriendo, la mayoría de las gestiones o los gobiernos tienden a realizar todas sus prestaciones o realizar muchos de sus trámites a través de páginas de servicio de Internet, es lógico que el acceso al servicio de Internet sea un servicio público, toda vez que si no tuviéramos asegurado el servicio, estaríamos imposibilitando a los ciudadanos el poder
acceder a la actividad administrativa, por ejemplo. O en el caso justamente, por ejemplo, de las prestaciones del servicio de agua potable y saneamiento. Hoy tenemos entre el acceso a la información, que todo el esquema de información que llega desde la empresa, por ejemplo, a través de Twitter, bueno, X, Instagram o el que sea. Desde tener el mismo, a través del WhatsApp mismo, que uno puede ofrecer o no en la página. La digitalización de la factura, ni hablar del pago por los diferentes medios que hoy existen sin necesidad de pasar por un cajero, etcétera, etcétera. Estamos empezando a poder discutir la cuestión de que es un servicio público. Volviendo a la cuestión del agua potable y saneamiento, desde el principio, digamos, nunca estuvo en discusión, en el caso del agua de la provisión de agua potable y saneamiento, que esto sea un servicio público. Pero bueno, quería poner en discusión o ahí sobre el tapete la cuestión de que la definición no determina exactamente qué cosas son servicios públicos y cuáles no. Otro de los aspectos, y esto los toca directamente, es que la prestación puede darse, o sea, por el propio Estado o por los particulares. En el caso de la provincia de Santa Fe, tenemos el propio Estado a través de la empresa. Ahí entramos en la discusión si es per se o por un particular. Hubo toda una discusión con Agua Santafesina. Pero después, concretamente, cuando lo hace una cooperativa o lo hace un municipio, estamos entrando, digamos, o claramente en cualquiera de las dos situaciones, por el propio Estado a través del propio municipio o por particulares a través de las cooperativas. Después, otra cuestión que también ha crecido mucho, también a partir de la modificación de la Constitución Nacional en el año 94, con toda la cuestión de la defensa de los derechos del consumidor, también ha crecido el cambio de la mirada desde la cual se regula y se prestan los servicios públicos. Esto quiere decir que debe tenerse en consideración más, o debe tenerse en consideración fundamental a quien recibe el servicio, al usuario, y tanto al usuario actual como a los usuarios potenciales, como también eso está claramente regulado en la ley 11220, porque hay personas que hoy o que hoy tienen el servicio, pero hay personas que aspiran a tenerlo en algún momento a ese servicio y hay que gestionar ese proceso de crecimiento también respecto de los usuarios no actuales. Otro aspecto que debe considerarse también, y más en la cuestión de estos servicios públicos que además podemos decir que son esenciales porque hacen a la seguridad de la salud de las personas, básicamente, como primera medida, es la cuestión de los intereses económicos que entran en juego. Y por último, como dice la definición, como dice la definición, el aseguramiento de la prestación está a cargo del Estado y por lo tanto la regulación y el proceso de gestión responde claramente a un régimen especial de derecho público. Y esto ya lo vamos a ver a lo largo del resto de las clases. Bien. En cuanto al criterio o a la idea de la gestión
de los servicios públicos en la República Argentina, ustedes calculo, creo, si no me falla la memoria o por lo que he charlado con Tony, algo estuvieron viendo, digamos, de las distintas etapas en las cuales, digamos, podemos identificar nuestro país en cuanto a los esquemas prestacionales, ¿sí? La primera etapa claramente va desde la organización nacional, que podemos situarla más o menos en el dictado de la Constitución Nacional en 1853 en adelante, hasta 1949, donde la gestión se hacía por contratos de concesión. Esencialmente, digamos, y acá donde más se notaba el criterio, digamos, de la prestación del servicio público era a través de los ferrocarriles. A partir entre 1949 y 1990, tenemos que recordar que en el año 49 se modifica totalmente la Constitución, después volvimos al texto originario, pero hubo un paradigma, un cambio ahí en el paradigma y criterio de gestión, por el cual se nacionalizó, digamos, la prestación la prestación del servicio público, ¿sí? Esencialmente pasó a ser de operación estatal. En este periodo, claramente hay que mencionar, digamos, la que estuvo a cargo de la prestación era Obras Sanitarias de la Nación. Luego, entre el año 1990 y el año 2001, esto a consecuencia de ahí un poco de un proceso de degradación del funcionamiento fundamentalmente de las empresas que estaban a cargo de la prestación de los servicios públicos, eh, fuimos a un paradigma, digamos, de desprendimiento del Estado de las empresas públicas a una prestación no estatal, ¿sí? Y acá es donde entramos en todos los procesos de privatizaciones y en algunos casos de venta y en otros casos de concesiones, como fue el caso de la provincia de Santa Fe. Finalmente, con la crisis del año 2001, sobre todo las concesiones, sufrieron grandes desajustes en los criterios económicos que las regulaban, con lo cual se volvieron prácticamente de cumplimiento imposible y ello, digamos, impulsó un proceso de renegociaciones que en algunos casos, diría que en muy pocos casos, lograron cierre exitoso. En los demás casos, se volvió, digamos, a tomar posesión de la prestación del servicio y se generaron diversas reclamaciones contra el Estado nacional en general, porque las reclamaciones estaban, los reclamos estaban derivados en lo que era el CIADI, que son reclamos entre países. Si bien van las empresas, los reclamos son entre países. Esas son las 4 grandes etapas, digamos, de los procesos de gestión de los servicios públicos en nuestro país. Algunos autores actualmente hablan de un modelo prestacional mixto, que en el caso de la provincia de Santa Fe podríamos decir es un mixto raro, porque en realidad porque digamos, cuando uno habla de público y privado, creen que están el Estado asociado dentro de una empresa con un privado. En el caso de la provincia de Santa Fe, en realidad es una sociedad anónima creada y gestionada esencialmente por el gobierno provincial,
pero el funcionamiento de la empresa es de carácter privado, es por la ley de sociedades anónimas nacional. No es una sociedad pública como podría ser, por ejemplo, la empresa provincial de la energía, que en algunas cosas se rige por normas de derecho privado, pero sigue siendo una empresa estatal. Como les decía, la reforma del año 94, digamos, modificó, digamos, uno de los ejes o de las cuestiones importantes en la prestación del servicio público y le dio mucha más relevancia al usuario, ¿sí? Que antes era casi como el usuario en las épocas anteriores era bueno, es como cuando pagamos los impuestos generales y en realidad no sabemos si vemos o no recibimos la prestación, algunas veces sí, otras veces no. Quienes tienen acceso a la salud privada no usan la salud pública, pero uno sigue pagando el impuesto para que eso funcione. La seguridad va y viene dependiendo de las situaciones. Algunos envían a su hijo a colegios privados porque consideran que es más adecuado para la formación de su hijo, porque el sistema público no responde de manera adecuada. Y en esa lógica, digamos, también entraban los usuarios antes de esta modificación, digamos, o esta incorporación del derecho de los usuarios a través de la reforma constitucional del año 1994. Esto también va a tener consecuencias, digamos, en varios aspectos, digamos, relativos a la prestación del servicio público. ¿Están despiertos todavía? Sí, sí. Ah, bien. ¿Demoraron? Sí, estamos todavía. Pregunto, Sí, Carlos, Sí, estamos. es un poco pesado, pero bueno. Y de todos modos, cuando tengan alguna duda, quieran aportar algo, ahí hablan y ahí va la consulta. a ver. Sí, con la reforma ahora de la Constitución provincial, Sí. tengo entendido que el servicio de saneamiento de agua, no sé cómo llamarlo, pasaría a ser un bien del Estado o algo así. ¿Eso qué garantiza que a futuro no se lo pueda privatizar? ¿O cómo quedaría, digamos, el servicio? Mira, yo respecto de la privatización o no privatización, no sería contundente más allá de cómo salga No creo que salga ¿cómo es? En la Constitución esta cuestión. Lo que es probable es que sí incorpore el tema del derecho humano, el acceso al agua como derecho humano, que eso es algo que está hoy en día bastante definido, incluso por la jurisprudencia. Eso tiene consecuencias después en algunas cuestiones justamente de la prestación del servicio. ¿Sí? Y otra cosa es que diga que el servicio público ese solamente lo va a poder prestar el Estado. No creo que salga algo así. No vi todavía, porque creo que eso recién sale, lo resuelven este viernes, creo, al tema porque habla de derechos y garantías y es la última comisión que está para resolver. Todavía no vi qué idea tienen o sea, exactamente cómo están proponiendo la regulación. No creo, vuelvo a repetir, no creo que lo incorporen digamos, como hicieron con la caja de jubilaciones que es intransferible, digamos. Intransferible, exactamente. Una pregunta, Carlos. Sí. Una pregunta. Nosotros,
independientemente de quién esté a cargo yo digo, hablo por aguas, Sí. independientemente de quién esté a cargo de darle agua a la gente, no sea agua, ya sea cooperativa, ya sea Ujú. cualquier función, cualquier grupo como quieran hacerlo. Sí. Directa o indirectamente, el gobierno tiene que tener incidencia en eso, porque Eh, nos tiene que estar claro, porque para eso, por ejemplo, está el ente que nos tiene que estar controlando a ver qué agua le estamos dando a la gente, exacto. independiente o no. Eso entendí Correcto. yo, no sé. Porque es así, es un que sea un servicio público implica eso. La prestación la puede hacer el propio Estado por sí, creando una empresa o como hace ahora, incluso, ¿no? Pero también tiene que haber o sea, en el hipotético caso de que no lo hiciera directamente, época de las concesiones, por eso se crearon los entes reguladores, Exactamente. exactamente, el control quedaría en manos del Estado. Cuando presta el servicio el Estado, después viene algo que es un poco esquizofrénico, le digo yo, porque Aguas es la provincia de Santa Fe, en definitiva, o la prestadora y lo controla el ENRES, que es la misma provincia. Entonces, cuando el Entre ENRES, hermanos nos estamos controlando. claro, Entre hermanos nos controlamos. está bien, pero cuando el ENRE si el ENRE le pone una sanción a Aguas, la termina pagando el mismo Estado. O sea, es el Estado sancionando al propio Estado. Es un poco loco esa cuestión en particular. Igualmente, uno tiene que asegurarse, digamos, porque lo que pasaba antes era que también tenía una prestación provincial y no la controlaba nadie, y no sabe qué calidad de agua. Este, y la empresa, lo que sucedió con las cosas buenas y malas, es que la empresa, con toda la impronta de los franceses, siguió funcionando como una empresa. Y está Claro. bien, está bueno, porque eso también en algunos casos, en muchos casos le da una impronta, digamos, más de empresa, valga la redundancia, que es necesaria para que funcione y para que se vuelva medianamente útil o funcionar la empresa. ¿Qué pasaba? Rentable. Cuando nos olvidamos un poco de eso, el Estado empezó a poner plata en la empresa o sea, y funcionaba la empresa en realidad porque el Estado ponía plata y no era eficiente la empresa. Hoy vamos a una mezcla, a un mejoramiento de las dos. Hubo que aumentar mucho la tarifa en muchos lugares, aumentar mucho, a lo mejor sincerar los precios de la tarifa, no estoy en condiciones 100% de decir si esa es la que corresponde o no la que corresponde, pero la empresa también me da la sensación de que empezó a hacer un montón de cosas para Buenas, ser un poco más eficiente. Claro, empezó a sanear un ¿eh? poco las diferencias. Me da la Es que, sensación, no es conozco, que un 110 por decir. hablo, Además hablo no un tiene poco desde bocina, no afuera. tiene nada. No tiene bocina, no tiene nada. Agustín Medina, tenés el Ah, micrófono Déjalo abierto y se tranquilo. escucha todo. Escuchamos la Estaba yendo a buscar bocina. los perros y venía para acá. Hay algo que no Estamos tiene escuchando a los bocina. perros, Agustín. Alguien que tenga el teléfono le diga. Ajá. yo a ver, estoy viendo si Carlos, Estoy cursando. lo puedo mutear yo. Igual no me escuchan, creo. Creo que no me escuchan. Si no escucharon eh, todo el recorrido, todo. eh, Edina, acá, mute. eh, Ahí lo Avisale, muteamos, Gustavo. ahí lo muteamos. ahí está. Así Carlos, bueno, volvemos al tema. Como le decía, sí, digamos, y en el final de la definición que yo le daba, fíjense que hablábamos de un régimen especial de derecho público, ¿sí? Es decir, que acá el principal protagonista en esto, y quien debe asegurar, ya sea por la prestación propia o por un tercero, es el Estado, ¿sí? No es que se tiene que deslindar 100% de la cuestión. Aunque se lo dé a una empresa privada, no importa, pero debería seguir teniendo
el control sobre la prestación. Vuelvo a repetir, por eso en su momento se crearon los entes reguladores. Bien. Lo que es? pasa, Sí. lo que pasa es que hay o sea, la discusión que se va a plantear ahora es cuál termina siendo el alcance del ente regulador. Por ahí, un poco lo que a lo mejor, Silvina, eso es vos lo que planteás. O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Sí, eso también es parte de la revisión. Bueno, ahí hubo distintas teorías, porque así como hay ente regulador, en el caso de la provincia de Santa Fe hay solamente para agua, porque fue la única que se concesionó. Hablaban también del tema del gas, hablaban también del tema de la luz, digamos que puede haber un control. Con el tema de la luz volvemos al mismo problema. Es el Estado controlando al Estado. Por eso es medio ahí complejo. Al Pero, mismo tiempo, por ejemplo, sí, en la DIPOS, yo entré en la DIPO y en la DIPO, por ejemplo, yo trabajaba en tesorería y administración ajá, y a nosotros nos auditaba el Tribunal de Cuentas de la claro, provincia, entonces no hacía eso. Yo no sé a nivel operativo si había que controlaban el tema del saneamiento del agua, todo, y eso que era la no, Dirección Provincial de Obras Sanitarias, ¿me entendés? Entonces yo no sé claro. si hacían algo de No, eso. Por no, eso el Tribunal de Cuentas te controlaba los números y los las números, exactamente, contrataciones. pero por eso Y te, las claro, no sé, contrataciones. claro, No, no sé. Ah, bien, bien. ya te digo Por que eso, no tiene capacidad para hacer esos controles. sí, sí, sí. Cobran mucho, Pero por ahí lo que podés generar son órganos auditores adentro, ¿viste? Por especialidad, sin necesidad sí, del órgano sí, sí, sí. contralor propiamente dicho. ¿Cómo? Eso Una- es todo un proceso de revisión que hay que hacer sobre cómo hacerlo y cómo hacerlo. Carlos, Sí, una pregunta, porque se estuvo hablando mucho últimamente. AISA tiene otro formato, creo que no tiene ente regulador y también, bueno, se maneja distinto. No sé bien cómo tiene el formato AISA. no conozco el caso en particular, me comprometo a averiguártelo, pero yo creo que No, algo, no, porque encima AISA tiene Buenos Aires, o sea, tiene Ciudad de Buenos Aires propiamente dicho y también parte del la AMBA, provincia. del AMBA. Con lo Sí. cual ahí tienen como dos situaciones de control distintas. No sé cómo lo habrán manejado porque Buenos Aires provincia tiene probablemente su reglamentación y ciudad autónoma la suya. Ya me lo anoto y te averiguo para... Está bueno. Sí, por eso creo que ahora llega tienen la posibilidad de, creo que como de vender acciones, de manejarse distinto. Claro, pues también... Me parece sí, que tenía un ente regulador AISA, pero Pero no se lo sé cómo se sacó, llama. pero me se lo parece que lo sacó AISA desarmaron, eso. Ah, bien, bien. porque era Eso AISA no lo nacional. tiene más. Claro, Ah, y bien, 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 porque era bien. nacional y dentro de los decretos ¿cómo es? Dentro de los decretos ahora de regulación y todas esas cuestiones, Claro. Claro, porque nosotros cuando nos privatizaron a nosotros, Afuera. tomaron como el ejemplo de AISA, porque primero privatizaron Buenos Aires y después vinieron claro, todo el equipo que privatizó Santa Fe. Entonces claro. estaban todos y armaron todo casi lo mismo, por eso. Sí, 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 sí. Es muy probable que haya sido así. Y siguieron para Córdoba. Agarraron con Y agua, después, y creo después, que y agarraron después medio fueron a Argentina. Córdoba, exacto. Después Sí, fueron a Córdoba, Mendoza. sí, sí. Sí, 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 sí. La Bueno, única diferencia es Corrientes. que a ella la pagamos todos. A ella la pagamos nosotros también. Y bueno, un poco lo que pasa con el transporte. Bueno, retomamos acá algunos conceptos, digamos, de las características, digamos, de los caracteres que hacen a un servicio público. ¿Sí?
el primer, la primera característica es justamente la continuidad, es decir, que esa prestación tiene que ser permanente, no puede cortarse debido a la importancia o la eficiencia, digamos, que implica poder tener permanentemente el servicio. Ya en el caso del agua o de la energía es bastante evidente, digamos, esa cuestión. Siguiendo digamos, con la definición esta de los caracteres de los servicios públicos, la continuidad, esto es lo que está justamente ¿cómo es? El carácter está regulado en el punto 2, 3, 4 del régimen para el proceso de transición de ASA, ¿sí? El contrato de vinculación transitorio, que justamente lo que dice es que sin perjuicio de lo previsto, el servicio deberá ser continuo, sin interrupciones, debido a la deficiencia en los sistemas o capacidad, garantizando su disponibilidad durante las 24 horas del día. Bueno, y ahí empieza un montón de cuestiones. Por eso, no sé si a alguno le toca, cuando se corta el agua o hay algún problema, enseguida hay que tratar de responderlo dentro lo antes posible, porque si no, empiezan las cuestiones sancionatorias y esas demás cuestiones, y esto está expresamente regulado, digamos, en cuanto a la obligatoriedad, digamos, de cumplir con la prestación. Las siguientes características del servicio público, por un lado, es la regularidad, es decir, que el servicio debe ser prestado conforme el ordenamiento vigente, y ahí entran todas las cuestiones de práctica de transparencia, información al usuario, medidas de seguridad, compromiso de calidad y evaluaciones periódicas. Es decir, la regularidad básicamente es cumplir con la ley y en la actualidad con el contrato de vinculación transitorio, que son las dos grandes normas que gestionan la prestación del servicio para la empresa. Para los pequeños y medianos prestadores entran en juego también, aparte de la ley 11.220, todas las regulaciones que últimamente está dictando o que ejerce control el ente regulador. Más adelante vamos a volver más específicamente sobre esas cuestiones. Sí, que es discutible. ¿Eh? Es discutible ¿Cuál? lo de la incidencia sobre el prestador por fuera de ASA, ¿La incidencia de quién? del ente. Ah, Hay una discusión ahí, ¿viste? Sí, pero bueno, un poco lo que estábamos charlando antes. Cuando ASA se volvió sociedad anónima propiedad del Estado, y el ente empezó a perder su capacidad de control sobre la empresa, le empezaron a abrir el juego para controlar a los pequeños y medianos prestadores. De todos modos, en la regulación está previsto que el ente controle a los pequeños y medianos prestadores también, en la 11.220. Está previsto específicamente. A ver, creo que era el... No está convencido de él. Discutible. Bueno. Bien, seguíamos. Generalidad es que, digamos, trata justamente de la prestación irrestricta del servicio sin imposiciones de alcance genérico a todos los ciudadanos que lo requieran. Digamos, acá lo que entra en juego es que
debe prestarse el servicio a todos los ciudadanos, siempre en derecho hablamos de la igualdad de los iguales. Dice, somos todos iguales ante la ley. Sí, si estamos en igualdad de condiciones. ¿Sí? Entonces, cuando la propia ley genera diferencias, no estamos en igualdad de condiciones ante la ley. ¿Sí? Si yo vivo en una planta baja, en un edificio, si mi terreno tiene ciertas características, o vivo en un lugar conectado o en un lugar desconectado del servicio, o vivo adentro de la zona de prestación de la concesión o fuera, no estoy en igualdad de condiciones. Ahora bien, los que están en igualdad de condiciones tienen que recibir el mismo trato, que es lo que sigue también, digamos, va de la mano con lo siguiente, que es la igualdad. Que el servicio tiene que ser prestado en igualdad de condiciones sin atender a discriminaciones. Vuelvo a repetir, puede haber discriminaciones que hace la propia ley. Entonces, diferencia, por ejemplo, para cobrar la tarifa, el lugar donde vivís. Diferencia en base a los metros cuadrados, diferencia en algunos criterios que sí resultan válidos porque están aprobados, y esto volvemos arriba, a la regularidad. Están aprobados por el sistema legal, digamos, el ordenamiento jurídico vigente. ¿Sí? Bien. El otro de los caracteres es la mutabilidad. Esto significa que, digamos, el Estado, así como ahora que lo estoy leyendo queda bastante del medioevo, actuando en su investidura de supremacía y en virtud del régimen exorbitante. No es tan peligroso como uno piensa. Que rodea los contratos administrativos que suscribe, puede modificar el servicio tendiendo a los márgenes de calidad que desea resguardar, y puede, conforme esto, modificar contratos en términos razonables. ¿Sí? A ver, cuando hablamos ahí de la supremacía o el régimen exorbitante, significa que el Estado, en su carácter digamos, como gran hermano, digamos, que está mirando todo y trata de armonizar todos los intereses, puede modificar sin requerir siquiera a veces el consentimiento del prestador, ciertas condiciones de la prestación del servicio. En algunas ocasiones eso puede derivar en algún tipo de reconocimiento de indemnización, en otros no. Mucho de lo que este argumento fue utilizado bastante en la época en la cual, digamos, en el periodo ese 2003, que terminó en el 2006 con la entrada con la toma de posesión por la provincia, en cuanto a la modificación de los contratos y las condiciones contractuales en base a circunstancias económicas extraordinarias. Finalmente, eso, digamos, se resolvió por otras vías, pero bueno, era uno de los argumentos que el Estado, de los cuales el Estado disponía para hacer valer. Bien, y lo que ahí por debajo, justamente lo que estoy poniendo es cómo la propia ley menciona algunos de estos caracteres que estuvimos mencionando, ¿sí? El propio artículo 52 de la ley dice que el servicio va a ser prestado en condiciones que aseguren continuidad, regularidad, calidad y generalidad, ¿sí? Lo mismo lo reitera casi en iguales términos en el régimen del proceso de transición. Bien, ahora, ¿cómo creamos un servicio público? ¿Sí? Básicamente es a través de lo que conocemos como un acto jurídico, una decisión del propio Estado. ¿Sí? Detectada una necesidad que debe ser cubierta o satisfecha, un poco lo que hablábamos hoy de, bueno, hoy
como Estado decidimos que esto debe ser considerado servicio público o no. Entonces, digamos, bueno, estuvo toda la discusión en los últimos tiempos, porque eso después tiene otros efectos, si declarar servicio público o no la educación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso otra que se me vino ahora a la cabeza más allá de la de Internet. Pero bien, salvada esta toma de decisión que podríamos llamar política, no en el sentido de la política que vemos todos los días, sino como políticas de Estado, por una decisión expresa del Estado, vamos a poder determinar, ¿sí?, que la existencia de un servicio público. ¿Sí? Entonces, como ven ahí ustedes, la ley 11220 lo que justamente dice, la prestación del servicio en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe, donde se haya instalado el sistema de provisión de agua potable y o colección de desagües cloacales, adicionalmente donde se fije en las normas aplicables, se considera un servicio público. ¿Está? Entonces, es la ley la que determina que la prestación es un servicio público. ¿Sí? Y solamente esto, obviamente, como hablamos en la primera clase, solamente podría ser modificado por una nueva ley. ¿Podríamos dejar de considerarlo un servicio público? Sí se podría. Habría un montón de discusiones, pero se podría. Pero ello tendría que ser sí o sí por una nueva ley. ¿Qué pasa? Ahora estoy pensando, a partir de lo que me consultaron, de que si la Constitución provincial dice que la prestación del servicio de agua potable, lo mismo que dice ahí, pero en la Constitución, ya no va a haber ninguna ley que pueda quitarle esa condición de servicio público a la prestación de agua potable y desagües cloacales. ¿Sí? ¿Se entiende? Un poco para unir lo que habíamos charlado en la clase anterior. Si yo, por rango de constitución, lo declaro servicio público, no va a haber ninguna ley que lo pueda modificar. Hoy en día estamos bien, mañana sacamos una nueva ley y lo dejamos de considerar servicio público y podría suceder. No creo, pero bueno, aprovechaba la situación, digamos, para ejemplificar lo que estuvimos charlando anteriormente. Bien. Habíamos dicho en su momento que en la provincia de Santa Fe podemos hablar de un modelo prestacional mixto entre público y privado. ¿Sí? Esto es, como ustedes ya varios lo conocen, algunos lo sufrieron, otros lo atravesaron y han llegado hasta aquí. Como consecuencia de la crisis del año 2001, se editó una ley de emergencia en enero del 2002, que se determinó la reestatización de la prestación de muchos de los servicios públicos que se habían privatizado. ¿Sí? Y en el caso de Aguas Santafesinas se consolidó un modelo prestacional mixto. ¿Sí? Ahí tienen un breve resumen de las principales normativas que se dictaron para el cambio, digamos, ya teníamos las 11220, que era la que aseguraba la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia, que regulaba, que establecía el marco regulatorio, ya vamos a hablar sobre el marco regulatorio. Entonces, a través de la ley 12.516 se autoriza la transferencia de las acciones y la creación de la empresa. Por decreto 243 del 2006, la provincia rescindió el contrato de concesión con Aguas Provinciales de Santa Fe y designa como prestadora a Aguas Santafesinas Sociedad Anónima, constituida en virtud del decreto 193 del 2006, que es lo que charlábamos el otro día también. Estamos a punto de llegar a los 20 años, que es el vencimiento del plazo de la empresa.
Finalmente, se aprobó el régimen de proceso de transición a través del decreto 1358, que a su vez tomaba una resolución del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, y que fue sucesivamente prorrogado y extendido por todos esos decretos que ustedes van viendo allí. En algunos, al principio se mantenía rajatabla el régimen de transición, con el tiempo se fueron incorporando algunas modificaciones. La reestatización de los servicios trajo como algunos nuevos paradigmas, algo que estábamos viendo en la regulación y la prestación de los servicios. Se mejoró, podríamos decir, un poco la defensa de los derechos de los usuarios y los derechos de acceso a los servicios, pero se fue a un esquema de abandono gradual de la idea de sustentabilidad económica del servicio en su régimen tarifario, ¿sí? El Estado empezó a aumentar y a incorporar cada vez mayor cantidad de subsidio directo, digamos, de pagar directamente el Estado, y se encargó de las obras de expansión. Poco, insuficiente probablemente, pero bueno, se hizo cargo. Básicamente se separó la figura de la obra pública para todo lo que es el esquema de expansión de infraestructura, de la de servicio público, que es la operación y mantenimiento del servicio. Antes las dos las tenía a cargo el concesionario. La empresa, si bien en los últimos tiempos volvió a gestionar las obras estaban gestionadas a partir de dinero, digamos, no por dinero generado por la propia empresa por el costo tarifario, sino a través de conseguir créditos o financiamiento del Estado provincial o del Estado nacional, con todos los problemas que eso también trae aparejado. Claramente las las ampliaciones de las plantas de Santa Fe y Granadero Baigorria así lo demuestran. Bastante complicado la cuestión. Bien. Uno de los problemas, digamos, y que tenían por objeto esa cuestión era, digamos, el propio régimen transitorio hablaba de no trasladar a los usuarios la consecuencia económica negativa proveniente de la rescisión por culpa del concesionario. Que lo cual estaba bien, pero en el transcurso del tiempo eso volvió ineficiente. No sé si ineficiente no sería la palabra, porque tampoco tenía culpa de que no le aumenten las tarifas, pero se hizo insostenible, podríamos decir, el funcionamiento por sí mismo de la empresa. Esto era la cuestión por la cual innovar el marco regulatorio solo en lo que se estima como imprescindible para atender la situación de transición derivada de la desaparición de contrato, que básicamente lo que decía era que no se podía modificar sustancialmente el contrato, porque la provincia de Santa Fe lo que argumentaba era que Aguas Provinciales no había cumplido con las obras. Y justamente lo que Agua Provincial le decía era que ellos no podían cumplir porque la tarifa, le habían desvirtuado la tarifa, y por lo tanto era de imposible cumplimiento el plan de obras. La provincia lo que hacía era trató de hacer algo de esa obra pero poniendo plata a ella. Entonces fue todo un lío demasiado jurídico, así que no se preocupe. Bien. En definitiva, como la conclusión ahí está, es que la intervención económica directa del Estado, bajo la forma de subsidio a las tarifas o de aporte directo para la realización de obras de expansión,
distorsionó fuertemente el régimen concesional aún subsistente, ¿sí? Y por eso la empresa entró en esa situación. En realidad la empresa no, el problema era más para el erario público, o sea, para digamos, para los fondos de la provincia, porque en definitiva todos los habitantes de la provincia de Santa Fe estaban poniendo plata para poder sostener el funcionamiento de la empresa, lo cual en parte es razonable, pero eso también respondía a una falta de adecuada gestión, no tanto de la empresa, no solo de algo de la empresa puede ser, pero mucho del Estado provincial que no autorizaba los aumentos de tarifa. Todo este proceso es el que entre comillas, se empezó a salvar a partir del dictado de la ley de emergencia, hace un año largo ya, casi un año y medio, y que permitió provisoriamente por lo menos adecuar las tarifas. Se supone que también tiene que haber todo un proceso ahí para poder consolidar todos esos procesos de adecuación de tarifa. Bien, y llegamos, ya nos falta poquito, siguiendo hablar de lo que sería un marco regulatorio, ¿sí? Ahí siguiendo a don Juan Carlos Casañe, que es un jurista muy importante de derecho administrativo, podemos decir que es el conjunto de normas aplicadas a un determinado sector que ha recibido el nomen juris de marco regulatorio, aunque en rigor se trata de algo más que fijar los principios o bases que deben guiar la regulación. Pues el contenido de cada marco regulatorio constituye un sistema completo e integral, dejando solo los detalles o pormenores para las reglamentaciones, que dicten los distintos órganos de aplicación mediante el ejercicio de las facultades que le han sido delegadas. Básicamente, la ley que va a establecer el marco o la guía para regular un servicio público. En el caso de la provincia de Santa Fe, actualmente, la ley 11220. ¿Cuáles son entonces el contenido básico o esencial que debería tener un marco regulatorio? Por un lado, establecer los objetivos de la política sectorial. También establecer los requisitos de los sujetos que prestan el servicio. ¿Sí? Entonces, quiénes y cómo pueden hacer la prestación del servicio. Establecer las regulaciones genéricas y sectoriales que comprenden las limitaciones y prohibiciones, los procedimientos para la habilitación, otorgamiento de concesiones, licencias, permisos, etcétera, etcétera. Las normas sobre la calidad técnica de los servicios y los productos, y aun cuando muchas de estas normas figuran en los respectivos contratos que instrumentan la habilitación, y otras han sido objeto de delegación en los entes regulatorios, ¿sí? Un poco lo que estábamos charlando hoy. El meollo de la cuestión son estas, es decir, las normas sobre calidad técnica, en este caso del servicio, y lo que ocurre es que muchas veces esas normas de calidad, la ley puede autorizar a que las mismas se instrumenten, ya sea en los contratos en los cuales se establece la concesión, o en la norma por la cual se da la concesión, ¿sí? Y en ciertas ocasiones también se derivan a los entes regulatorios. Es lo que un poco hoy yo estaba comentando, más allá de la discrepancia de